Asesinato del contraalmirante Hermes Quijada, ocurrido el 30 de abril de 1973. Operación Mercurio. Hermes Quijada ingresó a la Armada Argentina desempeñándose como aviador naval. En 1949 protagonizó el primer vuelo en helicóptero de la Marina de Guerra y entre 1961 y 1962 comandó el primer vuelo argentino al Polo Sur a bordo de un C-47. En 1972 fue el encargado de leer por televisión la versión oficial sobre los sucesos del 22 de agosto en la base aeronaval Almirante Sar de Trelew, cuando fueron asesinados por las Fuerzas Armadas 16 guerrilleros detenidos sin posibilidad de defenderse en lo que luego se conoció como la masacre de Trelew. Hermes Quijada fue atacado cuando viajaba en su automóvil en el cruce de las calles Junín y Cangallo, actualmente llamada Teniente Perón, en el barrio Congreso de la ciudad de Buenos Aires. Recibió 6 disparos a quemarropa, uno de ellos en la cabeza, que le produjeron la muerte poco después de ingresar al hospital. En la oportunidad resultó muerto también uno de los atacantes, Víctor José Fernández Palmeiro, miembro del ER-22. Al ser asesinado tenía el grado de contraalmirante y fue promovido post-mortem el grado de inmediato superior. Operación Mercurio. A principios de abril de 1973, el aparato de inteligencia del ER-22 de agosto recibió una información. En la calle Arenales, 1974, en el 6º piso, vivía el contraalmirante Quijada. En el primer chequeo se vio a 20 metros del presunto domicilio de Quijada una numerosísima custodia civil. Allí vivía Morroy, el ministro del Interior de la dictadura. En cambio, no se observó ninguna custodia en Arenales 1974 que pudiera señalar la veracidad de ese hecho. En el segundo chequeo, se observó un garaje situado enfrente del domicilio del contraalmirante, de un agente y un asistente de la policía. Revisados el resultado, los compañeros recibieron fotos de Quijada y se apuntaron esperando por el piso. Después de algunas decepciones, se logró determinar que la mayoría de veces Quijada salía entre las 8:30 y las 9:30 y subía a un Dodge Poblano blanco que previamente retiraba de la dirección. Quijada tenía 3 posibles direcciones a tomar: seguir por Arenales hacia el norte, doblar a la derecha por Ayacucho o seguir una cuadra por Arenales y doblar a la izquierda por Ayacucho. En consecuencia, para seguirlo se estacionaron 2 autos, uno sobre Ayacucho y otro sobre Junín. Cualquiera de los que lo viera estaba en condición de seguirlo y la espera no sería afectada por el territorio, pues estaban fuera de su lista. Se hicieron varios intentos con esa información, pero nunca se pudo seguir más de unas pocas cuadras. Incluso una vez el gallego Palmeiro, que sería su ejecutor, siguió a Quijada 2 cuadras. Al cabo de esto dobló bruscamente, obligando al gallego a seguir de lado. Quijada estaba atento, pero eso no lo iba a salvar. A fecha de abril se decidió realizar la operación con la información que se tenía en ese momento, por lo que era obvio que esta iba a ser llevada a cabo en el centro de la ciudad. Poco días se regresó a la ciudad, conoció el gallego cuando se enteró que le manejaba motos médicos. Alguna vez vamos a hacer algo con eso. Un tiempo después me mandó un visita al ministro de Mercurio. Allí se necesitan 2 combatientes de la moto para poder salir de y me pareció bien, así que compramos una moto de poco potencia con enseñanza. El gallego pensaba que debía frenar al lado del auto de Quijada y él debía saltar de la moto, aprovechando el envión para ponerse al lado de la ventanilla. Así que practicó el salto hasta que después de muchas caídas y no menos maldiciones lo pudo hacer perfectamente. Además pudieron a toda velocidad por medio del tránsito sin detenerse a caminar con su carga. El arma elegida fue una ametralladora Halcón. El arma elegida
con una ametralladora en contra. El gallego replicó varias veces con eso. Incluso, el día anterior de la acción, pasó un jugador entero sin sacar el dedo de la frente. El halcón andaba. A las 8:30, el chofer de Quijada retira el auto del garaje y se estaciona frente al edificio. A las 8:45, Quijada sube el auto y este parte por la avenida de Nava. El compañero del supermercado avisa al auto y este hace una seña que le da al gallego y su acompañante, pero equivoca el código y lo comunica, el loco se escucha sin decir. La moto se irá en esa dirección equivocada y el contraalmirante Quijada agregará un fin de semana más a su vida. Lunes 30 de abril de 1973. A las 9 horas, el chofer está con el auto libre. A las 9:10, Quijada sube y sale. En Junín doblan a la izquierda en dirección a Santa Fe, pero esta vez la moto ha recibido la señal correcta y ya está arriba de ella de los que llegarán a las 11. Con el gallego habíamos decidido que el momento de inicio de la operación lo determinaría como se detuviera el coche de Quijada, que quedara en posición como para que nos metiéramos por el costado derecho y tuviéramos espacio para seguir después. Apenas pasamos el café de Junín, nos pusimos serio. En Córdoba los semáforos lo pararon, pero el Dodge quedó en medio de los del coche. En Corrientes pasamos con luz verde y había 2 metros de la policía de Doradas. En Sarmiento lo agarró el semáforo. Acá le tengo yo. 9:04. La moto se acerca por detrás al Dodge blanco que está detenido sobre el camino a 15 metros de distancia. Disminuye su velocidad y el gallego salta empuñando una ametralladora. La moto pasa por el costado derecho del coche, no pero una moto más adelante. Y ya está el gallego al lado de la ventanilla derecha. Quijada, una canción de segundo con el alto y vuelto de rojo, con una campera azul con la punta con una ametralladora y una fracción de segundo para pensar que el gallego tomaba la ametralladora y llevaba sobre sus rodillas, con las mismas manos que intercambiaba con todo que le servía para romper la barrera. Una fricción tan pequeña que la orden no llega a los músculos que debería ejecutarla, porque el fogonazo y el caño del halcón le dice que ya comenzaron a entrar en su pecho los primeros balazos y ya empezó a morirse. El chofer. Abrir la puerta de su lado y con la otra mano agarrar la pistola que lleva bajo la pierna y dispara un tiro hacia el joven que ataca mientras su cuerpo ya se va tirando hacia la calle. Gallego, asegurar a Quijada, y las ráfagas que en vez de peinar a lo largo del asiento delantero para poner fuera de combate a los dos, se incrustan en un solo destinatario. Solo tengo un pantallazo porque todo fue muy rápido. Detuve la moto. Al largarse el gallego, nos desviamos hacia un costado y la palanca de cambio pegó con el otro coche y se torció. Quise enderezarla y se partió. La moto quedó en segunda y ya no podía hacer cambios de velocidad. Me di vuelta y vi al gallego haciendo fuego. A la puerta del lado izquierdo del coche se abría. Una mujer se fue sobre el kiosco de revistas y tiró abajo varios estantes. Un Fiat 1500 que salió violentamente haciendo chirrar sus gomas contra el pavimento. La puerta derecha que también se abría y el gallego recargando la ametralladora. Después ya venía hacia la moto. La segunda ráfaga que alcanza al chofer en la mano, con la que tiene la pistola, y otras que buscan al contraalmirante en la cabeza y en el pecho. El peso de su cuerpo cayendo sobre la puerta, abriéndola, y la halcón que se traba después de 8 tiros. Y el gallego que dirán los testigos que sonríe, pero es que recibió un tiro del chofer y lo acusa con un rictus de dolor. Quijada ya está muerto. Unos pasos hacia la moto que espera en marcha. Cuando el gallego se subió unos centímetros, aunque los diarios dijeron que un policía que pasaba por allí no. Entre el ruido de la moto y el tránsito escuché que el gallego decía "toma", y me puse contento porque pensé que era en ese lugar había puesto todas las balas. Cuando tomamos Pueyrredón, noté que venía mal agarrado. Le grité que se firmara mejor y allí me dijo que tenía un balazo en el estómago.
Entonces cruzó los brazos por encima de los hombros y se reclinó sobre él. Llegamos hasta Pueyrredón y Libertador. Había un embotellamiento del tránsito y la moto se nos paró. No podía ponerla en marcha de nuevo porque la palanca de cambios estaba rota. Así que la dejamos en una plazoleta y ayudé al gallego a caminar hasta el auto que esperaba en la playa de la Facultad de Derecho. El gallego Palmeiro recibió la acción donde ajustició a Quijada, un balazo en el estómago sin orificio de salida. Conducido a una casa, murió cuando se lo trasladaba para intervenirlo quirúrgicamente. Su primera pregunta al llegar a la casa había sido: ¿lo maté? Y cuando los compañeros ya lo sabían por la radio, le informaron que sí, el gallego dijo: los vengué. Crónica periodística. En las primeras horas de anteayer, la ciudad se vio conmovida por un nuevo acto criminal de la guerrilla. En pleno centro de la ciudad, en el barrio del Congreso, fue muerto a balazos el contraalmirante retiro efectivo Hermes Quijada. La noticia corrió como un reguero de estupor que se adueñó de la ciudadanía, que comentó el asesinato dando muestras de un evidente desconcierto frente a estos hechos, cuya finalidad se hace cada vez más incomprensible. El sepelio del alto jefe naval se realizó ayer en el Panteón Naval de Chacarita, en medio de muestras de profundo pesar y general condena. El atentado. Eran las 8:55 cuando el contraalmirante Hermes Quijada salió de su domicilio, Arenales 1974, y ascendió a un Dodge blanco donde lo aguardaba su conductor. Tomó ubicación a su lado y emprendió la marcha para Arteria de Junín y de allí prosiguió en dirección a Rivadavia. Estímase que a partir de ese momento era seguido por los terroristas que después perpetraron el atentado, en el que el contraalmirante Quijada perdió la vida. Al pasar Corrientes, el automóvil aminoró la marcha debido al intenso tránsito en la zona. Luego de cruzar Corrientes y siempre por Junín, llegó a la altura del 224, donde funciona la Dirección General de Asistencia y Previsión para Ferroviarios, dependiente del Ministerio de Trabajo. Allí el Dodge detuvo su marcha, junto a otros coches, porque la luz del semáforo situado en Cangallo estaba roja y habría tránsito por Cangallo en dirección a Coimbra. Eran las 9:10. El coche donde viajaba el contraalmirante Quijada estaba en el centro de la calzada. Quedaba un espacio libre entre este automóvil y otro, un Fiat 600, que se hallaba estacionado frente a la dependencia de la velocidad. En ese momento pasó junto a Quijada un motociclista joven que vestía ropa similar a la utilizada por la brigada antiterrorista de la Policía Federal. En el asiento trasero viajaba otro joven que llevaba campera negra y pantalones grises. Este se apeó ágilmente en la motocicleta mientras su compañero seguía avanzando hasta casi llegar a la esquina del camino. Allí estacionó y dice a los testigos que en ningún momento volvió la cabeza para mirar qué acontecía detrás de él. El que había descendido se aproximó hasta casi 1 metro del Dodge de Quijada y abrió fuego con una pistola. Díjose que el contraalmirante recibió otro impacto en la cabeza y otros 4 en el hombro derecho, cayendo sobre el conductor y sin poder hacer uso de la ametralladora que tenía. El chofer, rápidamente, descendió del rodado, pistola en mano, y de la acera opuesta repelió el ataque, pero su tarea fue dificultosa en cuanto circulaba mucha gente por el lugar. Antes de ser herido en el movimiento de la mano derecha, atribuyó balazos al Fiat 600 que se hallaba estacionado sin alcanzar. Entretanto, una señora echó a correr en dirección a Cangallo y al llegar allí dejó una mesa de revistas y una tienda de diarios. Continuó yendo despavorida en dirección a Pueyrredón, mientras otra señora embarazada se arrojaba al suelo para no ser alcanzada por las balas. Los demás testigos del atentado quedaron paralizados por la sorpresa del hecho. Pero vieron cómo el autor del atentado, sonriendo y a paso vivo,
Con la pistola en la mano avanzó hacia la moto, tomó asiento en la parte posterior y después de guardar el arma en la cintura, entre el pantalón y la campera, emprendió con el conductor la fuga, doblando por Cangallo en dirección a Larrea. Pero estas siguieron por Pueyrredón, seguidos por un Fiat 1500 rojo en el que viajaban 4 jóvenes. El conductor de este coche, una vez consumado el atentado, maniobró de tal manera que, a pesar de que el Fiat se encontraba detrás del automóvil de Quijada, pasó la luz roja aún del semáforo de Cangallo. También esto da una idea del tiempo que emplearon los terroristas para consumar el atentado. En este momento llegó un agente del Cuerpo de Policía de Tránsito en una motocicleta y el agente de seguridad interna del dependiente de previsión, Saúl Aguirre, demasiado tarde para poder intervenir. El chofer de Quijada subió a la motocicleta para perseguir a los terroristas. Mientras tanto, el médico de esa dependencia, doctor Carlos Berardi, allí también se desempeñaba como jefe del servicio odontológico, la hermana del contraalmirante, doctora Hilda Quijada, que quedó atendiendo al herido. Poco después retornó el chofer y allí fue informado que Quijada debía ser trasladado al Hospital Naval de Buenos Aires, a Morosetti al 600. Aceptó regañadientes que le curaran la muñeca y el chofer, en el mismo coche, partió para el establecimiento nacional. Dentro del coche pudo verse que había cápsulas quedando servidas, varias de ellas calibre 11.26. Llegó un agente del Cuerpo de Policía de Tránsito en una motocicleta y el agente de seguridad interna de la dependencia de previsión, Saúl Aguirre, demasiado tarde para poder intervenir. En el piso delantero, sobre el costado derecho, había una gran charco de sangre y una boquilla de propiedad de vidrio. Los vidrios del costado derecho delantero estaban totalmente estrellados y también había un impacto en la puerta delantera justo en la sala. Crónica periodística. Habría muerto el asesino del almirante Quijada. Jueves 3 de mayo de 1973. Encontróse en un departamento céntrico el cadáver de un conocido en un edificio de la zona de Palermo fue hallado ayer el cadáver de Víctor José Fernández Palmeiro, de 24 años. El terrorista que se había comunicado con grupos sucesivos intervino en el asesinato del contraalmirante de Quijada y habría sido herido, según la observación, por uno de los disparos con la caso del chofer. Informamos en la edición de ayer, el contraalmirante fue atacado el lunes, poco después de las 9, en la calle Junín, casi 500 metros. Cuando los criminales subían y se disponían a tirar el caballo hacia el oeste, el chofer del contraalmirante Quijada, que su nombre se mantiene en reserva, a pesar de hallarse herido en una mano, descendió del vehículo y efectuó varios disparos contra el torno. Según consignamos en la edición de ayer, algunos testigos manifestaron que ninguno de los dos terroristas había sido herido y que se habían retirado de un bosque. El otro testigo dijeron que el enemigo controlador contra el puesto naval había sido alcanzado por un tiro en la cabeza. Otras personas que lo vieron cuando abandonaban la motocicleta a chocar con un automóvil de la avenida del Trabajador, otro testigo de tiro en la puerta asesinado, también consintieron que uno de los terroristas parecía herido y se tomaba el tórax. No obstante, el parlamentario de hecho conocer que la vida de terrorista acerca de la investigación del asesinato primero en ese hecho, entre los investigadores se consideraba dudosa su declaración. Avisen dónde está el cuerpo. Alrededor del 9 de ayer, en diversas redacciones y otros medios de comunicación, se recibieron llamadas telefónicas anónimas que en todos sus casos alertaban que dentro de pocas horas habían de conocer una importante comunicación. Al mediodía se repitieron las llamadas informando que en un departamento de la calle Charcas al 3600 se encontraba el cadáver de Víctor José Fernández Palmeiro. Minutos después, decenas de cronistas, fotógrafos y camarógrafos confluyeron en esa finca, casi al mismo tiempo que la policía, que se había enterado de tales comunicaciones.
El acceso de los periodistas al departamento aludido se prohibió por razones de seguridad, porque se sospechaba que en él podía haber quedado alguna trampa explosiva de las denominadas cazabobo de la jerga criminal. Hallazgos del cuerpo. Peritos en explosivos efectuaron una minuciosa revisión de la puerta de acceso al departamento y una vez comprobado que no había ningún artefacto de ese tipo conectado a aquella, se solicitaron los servicios de un cerrajero de la zona, quien consiguió abrir la puerta. Eran entonces las 15. La policía entró en la vivienda y halló sobre una cama el cuerpo de un hombre joven que presentaba un impacto de bala en la espalda. Llega el juez. Una hora después llegó al lugar el juez actuante, doctor Fernando Badesich, quien fue rodeado por los periodistas. Cabe cocinar que en este momento no se tenía la confirmación de la identidad del cadáver, quienes le intentaron formularle varias preguntas.